Los fanfics, músicas y fondos no son de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 1. Ascuas de un guerrero perdido. Tai Lang permanecía sentado en su pequeña jaula con el espíritu hueco, sintiendo como su fuerza de otrora gran guerrero se había desvanecido no por una batalla gloriosa, sino por los sucios trucos de una pequeña camaleona a la que despreciaba. Ella le había robado su chi con el su kung fu, dejándolo apenas capaz de moverse cuando antes era imparable. Tiempo atrás, cuando el panda gordo lo derrotó, Tai Lang lo odió pero terminó por comprenderlo, aceptando que aquella pelea no fue solo un choque de habilidades sino el resultado del destino del guerrero dragón. En el reino de los espíritus había encontrado un camino para mejorar hasta que el caudillo Kai lo aplastó, una derrota que pudo justificar por la experiencia y el poder acumulado de su oponente. Pero esto era diferente, había sido superado por una camaleona tramposa y débil, lo que hizo temblar su orgullo y sembró la duda en su mente sobre si su habilidad se estaba desvaneciendo o si su arrogancia lo había cegado demasiado tiempo. Fue entonces cuando vio a Po de nuevo. A pesar de su estado debilitado, la rabia hirvió en su interior cuestionando por qué ese panda torpe era el elegido, pero al observar la pelea, vio cómo Po vencía a la misma camaleona que lo había humillado a él. Con un amargo nudo en el estómago, Tai Lang reconoció que él había perdido esa batalla y que, en ese momento, la hechicera era más fuerte que él. Cuando las jaulas se rompieron y quedó libre, caminó hacia Po junto a los otros maestros sin decir nada, conteniendo una ira que se mezclaba con la revelación de que le faltaba algo más importante que la fuerza bruta. Frente al panda, con voz rasposa, admitió que retiraba lo dicho y que tal vez Oogway tenía razón después de todo, inclinándose en un gesto que le resultó surrealista y doloroso, pues la vergüenza lo consumía y solo deseaba regresar al reino de los espíritus para escapar de ese recordatorio de su insignificancia. Po, siempre gentil, abrió un portal dorado hacia el otro mundo y Tai Lang avanzó sujetando con fuerza a la camaleona, quien gritaba y parpadeaba débilmente sin poder escapar de su agarre de hierro. Al cruzar al otro lado, encontró a los otros maestros esperando en silencio con miradas de justicia y venganza, así que arrojó a la camaleona a sus pies diciéndole simplemente que era toda suya. Se alejó sin importarle el destino de la bruja, buscando soledad en la inmensidad de islas flotantes y cielos infinitos hasta que tropezó con la presencia serena del maestro Oogway, quien meditaba tranquilamente. Tai Lang se acercó y, tras un momento de tensión, le preguntó cómo supo que él no era el guerrero dragón y cómo pudo ver la oscuridad en su destino. La vieja tortuga le respondió con calma que no lo sabía, pero que un verdadero guerrero dragón es humilde y que si Tai Lang hubiera dejado de lado su orgullo, quizás podría haberlo sido. La respuesta amargó a Leopardo, quien sintió que todo había sido una prueba fallida, pero Oogway insistió en que su presencia allí se debía a su negativa a ver sus propios fallos y a soltar su rabia, preguntándole finalmente si ese sueño era realmente suyo o si solo buscaba complacer a Sifu. Sin responder, pues sabía que su motivación siempre fue el orgullo de su padre, Tai Lang se marchó en silencio, dejando al viejo maestro con una mirada de lástima. Se dirigió a una isla lejana y vacía, rechazando la idea de la humildad y comenzando a entrenar con furia, desatando golpes que agrietaban el suelo y hacían vibrar el aire, decidido a no volver a ser débil jamás. En medio de su entrenamiento notó que un árbol cercano brillaba con una extraña luz roja y viva, algo que nunca había visto en el reino de los espíritus, y al tocar su corteza con cautela, un destello lo consumió por completo. De repente se sintió sumergido en un agua fría y pesada, incapaz de moverse o respirar, hasta que emergió frente a una imponente criatura hecha de madera y luz espiritual que le dijo con voz femenina que él no debería estar allí, pero que retornaría al ciclo de la vida. Una nueva luz lo envolvió y despertó sintiendo calidez y suavidad, incapaz de hablar pero pudiendo ver que ya no estaba en el mundo espiritual, sino en los brazos de un animal desconocido que lo miraba con amor maternal. Escuchó cómo aquella criatura celebraba tener finalmente a su hijo y, junto a otra voz cálida, decidieron llamarlo Tai. Los ojos de Tai Lang parpadearon tratando de comprender ese momento imposible mientras sus nuevos padres lo sostenían con afecto, marcando así el reinicio de su historia. Capítulo 2. Navegando un nuevo mundo. Tai Lang había renacido, de alguna manera incomprensible, quedando atrapado en el cuerpo frágil y humillante de un niño indefenso. El otro orgulloso guerrero que desafió maestros y asaltó el palacio de Jade ahora dependía de extraños de voz suave para sobrevivir, sintiendo que el tiempo se arrastraba demasiado lento mientras sus piernas débiles fallaban en cada intento de caminar. Para él, aquello era el precio del fracaso, y los aplausos entusiastas de sus supuestos padres ante sus caídas solo le resultaban insultantes. Decidió que el papel de hijo podía esperar y se centró en lo único que podía controlar, fortalecer su musculatura y equilibrio en secreto, ignorando las risas divertidas de sus padres que veían sus ejercicios como juegos adorables. A los 2 años, cuando su capacidad de habla se desarrolló, utilizó sus primeras palabras no para complacerlos, sino para obtener información, aunque sus padres, la familia Lang, interpretaron su claridad como una señal de genialidad académica. A través de preguntas calculadas, descubrió que eran humanos y vivían en la Nación del Fuego, una de las 4 grandes naciones. La revelación más impactante llegó cuando su padre, con una postura calmada, lanzó fuego desde su puño. Aquello dejó a Tai Lang atónito, preguntándose si se trataba de un kung fu avanzado o algo totalmente distinto, llenándolo de una mezcla de curiosidad y cautela. Sin embargo, su falta de conocimiento sobre este nuevo mundo lo traicionó, convirtiéndolo en el centro de una broma inocente pero devastadora para su visión de la realidad. Cuando su padre trajo patos tortuga para el estanque, Tai Lang intentó comunicarse con ellos cortésmente, presentándose y exigiendo respuesta ante su silencio. Sus padres estallaron en carcajadas, explicándole entre risas que los animales no hablaban ni pensaban como las personas, que solo comían y dormían. La noticia hizo que el horror floreciera en su interior como una flor fría. En su vida anterior, desde insectos hasta cerdos tenían personalidad y voz, pero aquí eran simples bestias. Mientras sus padres reían ante la confusión del niño, Tai Lang quedó paralizado mirando el agua, sufriendo una crisis existencial silenciosa al comprender que estaba verdaderamente solo en cuanto a su naturaleza. Con el tiempo, confirmó que este mundo era completamente ajeno al suyo, con leyes naturales extrañas y mapas desconocidos, siendo el idioma lo único familiar. Aprendió que los Lang eran una familia noble de almirantes y maestros fuego leales al Señor del Fuego en una guerra que duraba ya casi un siglo contra lo que llamaban los bárbaros y el mal, términos que Tai Lang escuchaba con escepticismo, sabiendo bien cómo funciona la propaganda de guerra. Su padre, el almirante Lang, un hombre severo pero cálido en privado, fue llamado finalmente al frente, despidiéndose con la promesa de que ningún enemigo podría vencerlo y pidiéndole a Tai que creciera fuerte. Tras su partida, Tai Lang observó cómo su madre mantenía la compostura mientras ocultaba su tristeza aferrándose a una vieja bufanda de su esposo, pero él decidió no intervenir. En su lugar, se volcó hacia su interior, perfeccionando su pequeño cuerpo con disciplina y entrenamiento, aceptando que aunque este no era el mundo que conocía, ascendería en él tal como lo hizo en el anterior, decidido a que esta vez no sería un perdedor y se alzaría en la cima absoluta. Capítulo 3. Fuego control. Shadong golpeaba el aire con patrones precisos y poderosos, mostrando una técnica casi perfecta para un cuerpo tan pequeño y subdesarrollado. Su madre lo observaba desde la terraza con expresión conflictiva, intentando persuadirlo para que jugara con otros niños en el festival del mercado, pero él rechazó la oferta con su habitual calma, prefiriendo su solitaria rutina de entrenamiento. A pesar de la inquietud de su madre por su falta de infancia, ella decidió apoyar esa pasión innegable que él mostraba. Semanas después llegaron 2 tutores a la finca, el maestro Ronsu, un experto en fuego control, y Meiso, un instructor de etiqueta. Tai Lang aceptó el cambio con agrado, pues aprender de expertos era más eficiente que la autoenseñanza, y pronto notó algo extraño al iniciar sus lecciones formales. Sentía un centro de energía adicional, un séptimo chakra que no existía en su vida anterior, el cual sospechaba era la fuente del control de los elementos en este mundo. Mientras absorbía las enseñanzas de Ronsu como una esponja, dejando al maestro atónito por un talento que calificaba de milenario, sufría en silencio las tediosas lecciones de etiqueta de Meiso, soportando rituales triviales solo para no deshonrar a los padres que tanto le habían dado.
El tiempo pasó y Lady Dawn escribió una carta a su esposo en el frente, detallando con orgullo y preocupación el crecimiento de su hijo. Le contó cómo los maestros alababan su intelecto y su poder de fuego sin precedentes, asegurando que su destino era la grandeza y la Academia Real. Sin embargo, en la soledad de su habitación, la madre confesaba el dolor de ver a su hijo comportarse como un adulto en miniatura, sin interés en juegos ni amigos, viviendo solo para el entrenamiento. Mientras ella se aferraba a la esperanza de que la Academia lo cambiara, Tai Lang continuaba afuera bajo la luz de la luna, perfeccionando su fuego. Ya no temía perder el control, el fuego obedecía su voluntad. En sus horas libres, comenzó a experimentar fusionando su antiguo conocimiento del Kung Fu con el fuego control, descubriendo que al canalizar su chi de manera específica, las llamas se volvían azules, más calientes y letales. Al consultar con cautela al maestro Ronsu y enterarse de que el fuego azul y los rayos eran rarezas reservadas a prodigios o la realeza, Tai Lang comprendió que los maestros de este mundo usaban el chi sin entenderlo realmente. Decidió guardar sus descubrimientos en secreto, ocultando su fuego azul y esperando el momento adecuado para observar a la realeza, decidido a entrenar en las sombras hasta recuperar su temible estatus de guerrero. Capítulo 4. El destino de un tramposo. Una mañana, el cuerpo de Tai Lang colapsó tras una sesión brutal de entrenamiento, sus rodillas se dieron y su visión dio vueltas por el agotamiento. Pidió solo 30 minutos para recuperarse, lo que provocó que el maestro Ronsu murmurara con asombro sobre su cuerpo único. Al ser cuestionado, el maestro le explicó que su resistencia y velocidad de recuperación eran inhumanas, algo que ni siquiera los adultos poseían, y calificó su físico como un cuerpo bendecido por Agni. Tai Lang, confirmando sus sospechas de que los humanos de este mundo crecían más lento y eran más débiles que los animales de su vida pasada, escuchó con seriedad la advertencia de Ronsu sobre no confiar solo en el talento. El recuerdo de su derrota ante Po y su propia arrogancia brilló en su mente, asegurándole al maestro que no planeaba subestimar a nadie ni holgazanear. Sin embargo, cuando Ronsu le sonrió y le dijo que estaba destinado a la grandeza, Tai Lang no reaccionó externamente, pero por dentro sintió un rechazo visceral hacia esas palabras que tanto le recordaban a las falsas esperanzas que Sifu le dio una vez. Esa noche, meditando con una pequeña llama azul en su mano, Tai Lang reflexionó sobre el comentario del cuerpo bendecido. Se preguntaba si realmente había algo especial en él, pues este cuerpo humano carecía de las garras, colmillos y pelaje que antes lo protegían. De repente, una claridad fulminante atravesó su mente. Su chi no había renacido desde cero, sino que lo había traído consigo desde su vida anterior. Esa energía vital, madura y vasta, estaba forzando a su nuevo cuerpo a desarrollarse y adaptarse a una velocidad antinatural para contener tal poder. La revelación no le trajo alegría, sino un sentimiento amargo de fraude. No era un prodigio elegido ni tenía un don divino. Simplemente era un tramposo que había comenzado esta vida con la ventaja del esfuerzo acumulado del anterior. Sentía que competía por un destino que no le pertenecía, bendecido solo por una fuerza prestada. Con un suspiro pesado, disipó la llama azul y decidió que, fuera cual fuera el origen de su fuerza, se concentraría únicamente en su entrenamiento, encendiendo esta vez una llama dorada y normal mientras aceptaba su solitaria realidad. Capítulo 5. Más allá de la academia. El patio resonaba con el ritmo de los puños golpeando el aire y el fuego parpadeando en cada movimiento cuando Tai Lang, totalmente alineado en mente y cuerpo, sintió una presencia calmada pero cargada de autoridad. Al detenerse y girar, vio a un hombre alto con un uniforme de oficial de alto rango. Su padre, el almirante Lang, había regresado. Tai Lang lo saludó con respeto, alegrándose de verlo a salvo, a lo que el almirante respondió conmovido, feliz de que su hijo no hubiera olvidado su rostro tras años de ausencia y notando en los ojos dorados del niño la promesa de alguien excepcional. Esa noche, la familia se reunió bajo la luz de las linternas y el almirante compartió historias de conquistas y honores otorgados por el Señor del Fuego, relatos que, aunque filtrados para proteger la inocencia de un niño, no engañaban a Tai Lang. Él podía percibir la sangre y el caos detrás de las palabras de gloria de su padre. Durante la cena, el almirante anunció con orgullo que la próxima semana Tai Lang ingresaría a la Academia Real junto al príncipe Zuko, sugiriendo que, con su talento, podría mantenerse a la altura del linaje divino. Al día siguiente, el almirante quiso ver el progreso de su hijo con sus propios ojos. Tai Lang ejecutó una rutina de golpes y fuego con una sincronía perfecta, y aunque se contuvo de usar su chi avanzado o el fuego azul, la disciplina e intensidad que mostró dejaron a su padre atónito. El almirante, ocultando su asombro bajo la máscara de comandante, lo elogió como el mejor de su edad, pero le advirtió que aún le faltaba mucho camino para ser un verdadero maestro. Una evaluación que Tai Lang aceptó externamente, aunque internamente sabía que su nivel era muy superior al promedio. Sin embargo, la realidad de la Academia Real fue una decepción monumental. Las clases de educación general eran tediosas y las lecciones de fuego control consistían en posturas torpes enseñadas por instructores mediocres. Peor aún, el famoso príncipe Zuko resultó ser un niño completamente promedio, sin ningún rasgo de genialidad ni dominio natural, lo que llevó a Tai Lang a cuestionar los mitos sobre los linajes divinos. Frustrado por el lento ritmo de crecimiento humano y la pérdida de tiempo, Tai Lang pidió a sus padres retirarse para entrenar por su cuenta, pero ellos rechazaron la idea rotundamente, insistiendo en que necesitaba socializar y aprender valores de honor. Mientras tanto, en el Palacio Real, la excelencia de Tai Lang tenía consecuencias oscuras. Durante la cena, el señor del fuego Sai reprendía fríamente a Zuko por ser opacado constantemente por el hijo del almirante Lang, exigiendo que lo superara bajo amenaza de ser considerado un fracaso. Al día siguiente, el príncipe Hiro, al ver la tristeza de su sobrino y enterarse por Ursa de la presión que sufría debido a Tai Lang, reconoció el nombre de su viejo amigo Shulian y propuso una solución: presentar a los niños para que se convirtieran en amigos y rivales, esperando que esa compañía fortaleciera a Zuko. Capítulo 6. El príncipe y el prodigio. Hiro llevó a Zuko a visitar la finca del almirante Lang con la esperanza de inspirarlo. Al llegar, fueron recibidos con gran respeto y conducidos ante Surian, quien saludó calurosamente a Hiro, el dragón del oeste. Mientras los dos veteranos recordaban viejas batallas y estrategias, Hiro expresó su sorpresa al saber que el hijo de Surian ya estaba en la academia. El almirante explicó con orgullo que Tai Lang estaba entrenando solo en el patio trasero, algo que Hiro encontró absurdo para un niño de 6 años hasta que salieron a observarlo. Al ver a Tai Lang ejecutando movimientos repetitivos con ráfagas de fuego perfectamente idénticas en tamaño, forma e intensidad, Hiro comprendió de inmediato la disparidad de nivel. Esa consistencia era propia de maestros experimentados tras años de disciplina, no de niños. Cuando fueron presentados, Tai Lang dedujo astutamente la identidad de Hiro basándose en las descripciones de su padre y la compañía de Zuko, lo que divirtió al viejo general. Hiro sugirió que los niños jugaran mientras los adultos hablaban, y aunque Tai Lang lanzó una mirada de súplica a su padre para evitarlo, se vio obligado a ser un buen anfitrión. Una vez solos, ante la incómoda pregunta de Zuko sobre qué hacía para divertirse, Tai Lang respondió simplemente: entreno. Mientras los niños se alejaban, Hiro y Surian discutían sobre la crianza excepcional del niño. El almirante advirtió que la obsesión de su hijo por el entrenamiento y su falta de interés en jugar o socializar eran una fuente de preocupación para él y su esposa, a lo que Hiro respondió que la amistad con Zuko podría ser beneficiosa para equilibrar a Tai Lang y fortalecer al príncipe. La conversación se tornó grave cuando Hiro reveló sus planes confidenciales para sellar Bea Sensei, solicitando el apoyo de Surian, quien prometió su lealtad incondicional ya fuera en la victoria o la derrota. Al regresar al patio para buscar a los niños, encontraron a Zuko tirado en el suelo, jadeando y sucio por el cansancio extremo, mientras Tai Lang seguía practicando imperturbable como si nada hubiera pasado. Tai explicó con indiferencia que el príncipe había querido entrenar con él pero se había cansado rápido. Tras ayudar a un tembloroso Zuko a levantarse y despedirse, Surian le preguntó a su hijo si había golpeado al príncipe, a lo que Tai Lang respondió con brutal honestidad que Zuko era demasiado blando y no sobreviviría a una paliza, recibiendo solo un suspiro resignado de su padre pidiéndole que fuera amable con la realeza. Capítulo 7. Rayos y Azula.
La vida de Tai Lang continuó en su solitaria rutina, apenas alterada por las visitas ocasionales de Zuko, quien se esforzaba patéticamente por seguirle el ritmo y la creciente amistad entre sus madres. 2 años pasaron en un parpadeo hasta que se anunció el asedio a Bea Sin Se, y en el día de la partida de la flota, Tai Lang se despidió de su padre prometiendo no holgazanear. Antes de que el príncipe Hilo zarpara, Tai Lang hizo una petición audaz frente a todos los presentes. Quería ver cómo se hacía el fuego control de relámpagos. Aunque su padre lo desaprobó por considerarlo inapropiado, Hilo accedió advirtiendo sobre el peligro mortal de la técnica para el usuario y la víctima. Hilo canalizó su energía y lanzó un rayo hacia el mar, una demostración de poder puro que Tai Lang memorizó al instante. Esa misma noche, bajo las estrellas, Tai Lang aplicó su control superior del chi traído de su vida pasada para replicar los movimientos de Hilo. Con cuidado extremo, logró generar un pequeño arco de electricidad que siseó en el aire, marcando el inicio de su dominio sobre esa energía volátil y peligrosa. Pasó otro año con el asedio estancado, y tras casi 3 años de rechazar invitaciones, la madre de Zuko, Ursa, insistió en que Tai Lang y su madre visitaran el Palacio Real. Allí, Zuko le presentó a sus amigas Tali y Mai y a su hermana Azula. El encuentro con la princesa fue hostil desde el primer segundo. Azula, con una sonrisa burlona y arrogante, lo confrontó mencionando su fama de prodigio y cuestionando su edad con desdén, intentando provocarlo. Tai Lang, percibiendo su actitud pero eligiendo no caer en su juego, simplemente preguntó dónde podían entrenar e ignoró a la princesa para irse con Zuko. Furiosa por ser desestimada y con el orgullo herido, Azula atacó a traición lanzando una bola de fuego directo a la espalda de Tai Lang. Él escuchó el ataque, giró en un movimiento fluido para disipar la llama con una mano y, antes de que ella pudiera reaccionar, la agarró por el cuello y la sometió contra el suelo. El patio quedó en silencio absoluto mientras Tai Lang la soltaba, diciendo fríamente que esperaba más propiedad de una princesa, y se marchó pensando que Zuko era el único decente de esa familia. Mientras Zuko estallaba en carcajadas y lo guiaba al área de entrenamiento, Azula se levantaba lentamente, humillada por primera vez en su vida, con la mirada ardiendo en ira y jurando venganza. Capítulo 8. Un círculo de amigos en constante cambio. Días después del incidente en el palacio, Zuko regresó a la casa de Tai Lang acompañado no solo por Azula, sino también por Taile y Mai. Aunque al principio le molestaba la interrupción, Tai Lang terminó tolerando al grupo al ver la inmensa alegría de su madre, quien creía que su hijo finalmente estaba haciendo amigos. Para su sorpresa, las chicas no solo venían a charlar, Tai mostró un talento natural para las acrobacias que le recordó a Tai Lang los estilos de Kung Fu de su vida anterior, por lo que comenzó a enseñarle técnicas antiguas que nadie más conocía, lo cual la entusiasmó. Mai y Zuko compartían momentos tímidos mientras practicaban, pero Azula, consumida por los celos al ver cómo Tai Lang la ignoraba para enseñar a otros, lo desafiaba constantemente a combates. Cada intento de la princesa terminaba igual, con ella perdiendo miserable y brutalmente ante la superioridad de Tai Lang. Finalmente, un día el grupo llegó sin Azula. Zuko explicó con amargura que ella se había quedado para recibir entrenamiento personal de su padre, Ozai, con el único objetivo de superar a Tai Lang. La ausencia de la tóxica competitividad de la princesa mejoró el ambiente de inmediato, haciendo el entrenamiento más ligero y agradable para todos. Después de 600 días de asedio, llegó la noticia de que el muro de Bea Sin se había caído, pero la victoria se tornó en luto nacional con la muerte de Luten, el hijo de Hiro, lo que provocó que el dragón del oeste, destrozado, ordenara la retirada y el fin de la campaña. La conmoción aumentó cuando el señor del fuego Azulón murió repentinamente y se decretó a Ozai como su sucesor, saltándose el derecho de nacimiento de Hiro. Durante la ceremonia de coronación, Tai Lang observó a la multitud y notó una ausencia inquietante. Ursa, la madre de Zuko, no estaba. Días después, un Zuko visiblemente traumado visitó a Tai Lang por última vez y le confesó en voz baja que su madre había desaparecido la misma noche que murió su abuelo, temiendo que hubiera sido asesinada o exiliada para protegerlo de la crueldad de Ozai. Tai Lang escuchó la oscura historia, incluyendo la traición, el regicidio y la conspiración detrás del ascenso al poder de Ozai, pero tras un momento de reflexión fría, decidió que aquello no tenía nada que ver con él y enterró el pensamiento. Esa fue la última vez que Zuko visitó su casa. En la academia, el príncipe comenzó a evitarlo por completo, rompiendo en silencio los lazos que una vez los unieron. Capítulo 9. El complot del Señor del Fuego. Con el fin del asedio, se esperaba que el almirante Lan finalmente regresara a casa. Pero no lo hizo. En su lugar, el nuevo Señor del Fuego, Ozai, emitió una orden sorprendente. El almirante debía liderar una campaña en los mares del norte, cazando piratas y bárbaros de la tribu Agua. Muchos quedaron atónitos, pues tal misión no requería un almirante. Cualquier comandante competente podía haberla manejado. Sin embargo, la orden se mantuvo y el almirante Lan permaneció lejos. Tai Lang observó cómo la noticia llegaba a su madre. Su rostro extasiado, iluminado por la esperanza, se desmoronó lentamente al darse cuenta de la realidad. Su esposo no regresaría por otro año o 2. El peso de la decepción era insoportable de presenciar. A todos los efectos, la orden de Ozai era un castigo disfrazado de deber. En los meses que siguieron, las visitas grupales, antes animadas, se desvanecieron. Ahora solo venía Tali, buscando ocasionalmente la ayuda de Tai Lang con su entrenamiento. Al principio, sus visitas eran vacilantes, incómodas en su soledad. Pero cuando vio lo poco que a Tai Lang le importaba que ella estuviera sola, se relajó rápidamente en la rutina. Una tarde, mientras practicaba una compleja secuencia de volteretas y patadas, Tali hizo una pausa y se sentó junto a Tai Lang, secándose el sudor de la frente. Zuko, te está evitando ahora porque el Señor del Fuego se lo ordenó, admitió frunciendo el ceño. Azula me dijo que el Señor del Fuego consideraba indigno del príncipe heredero pasar tiempo con el hijo de un simple almirante. La expresión de Tai Lang permaneció pasiva, pero algo cambió en sus ojos. Tai le hizo un puchero, cruzándose de brazos. Creo que es estúpido. El Señor del Fuego arruinó nuestro grupo, nuestra amistad, todo. Luego se detuvo. Por favor, no le digas a nadie que dije eso. Tai Lang asintió levemente. De todas sus palabras, solo una resonó verdaderamente en su cabeza, simple almirante. Que la gente en este mundo pudiera hablar tan casualmente, tan despectivamente de su padre, le molestaba de una manera que pocas cosas lo hacían. Pasaron 2 años. Tai Lang tenía ahora 12 años. Estaba de pie, alto y silencioso en los muelles junto a su madre, con la brisa marina rozando su rostro. Después de 4 largos años, su padre finalmente regresaba a casa. El barco de guerra atracó lentamente, los soldados desembarcaron y luego apareció el almirante Lang. El tiempo había curtido su rostro, pero su postura seguía firme y sus ojos agudos. La madre de Tai Lang lloró mientras corría hacia él con los brazos abiertos. Te he extrañado, dijo ella, con la voz cargada de emoción. Han pasado 4 años. Salón se acercó un paso detrás de ella. Bienvenido a casa. El almirante sonrió con cansancio, pero de forma genuina. Sus ojos se posaron en su hijo, ahora más alto, más fuerte, con un aire de mando tranquilo del que carecían la mayoría de los hombres que le doblaban la edad. Por un momento, los años de batalla y la misión similar al exilio se desvanecieron. Estaba en casa. Esa noche, la familia celebró en tranquila comodidad. Durante una comida caliente, el almirante Lang relató historias del asedio, la tensión interminable, la brecha final y la angustia que siguió. Pero su voz vaciló cuando mencionó al príncipe Hiro. Sullivan suspiró profundamente. La pérdida de Luten lo rompió. Y luego, solo unos días después, perdió su derecho al trono. ¿Dónde está el príncipe Hiro ahora?, preguntó Tai Lang. No lo sé, respondió su padre, negando con la cabeza. Dejó el ejército por su cuenta. Dijo que necesitaba tiempo y nadie lo ha visto desde entonces. Los ojos de Sullivan se entrecerraron. En el momento en que Ozai tomó el poder, me envió a esa misión ridícula. Eso no fue una coincidencia. ¿Por qué haría eso?, preguntó ella. Porque yo era cercano al príncipe Hiro, respondió sombríamente.
A todos los que estuvimos con él, generales y almirantes por igual, se nos dieron misiones que nos mantuvieron lejos de la capital. Tenía que ir o pudiera venir por el trono. Tai Lang entrecerró los ojos recordando el pasado. Luego compartió lo que Zuko le había dicho una vez. La discusión que Ozai tuvo con su padre y la misteriosa desaparición de Ursa la misma noche en que murió el viejo señor del fuego. La expresión de Sulian se oscureció. Quizás no quería a ninguno de nosotros cerca porque había hecho algo sucio. Su esposa se congeló. Lo que estás diciendo es peligroso. Podría considerarse traición. Sulian asintió. Entonces que no salga ni una palabra de esta habitación. Ozai es como una serpiente violenta. Siempre ha sido así. Al día siguiente, después de la academia, sucedió algo inesperado. Zuko buscó a Tai Lang por primera vez en casi 2 años. El príncipe heredero estaba cerca del patio con una expresión vacilante, sus ojos dorados parpadeando con incertidumbre. Se acercó a Tai Lang lentamente y dijo: quiero desafiarte a un combate amistoso. Tai Lang levantó una ceja, notando la mirada preocupada en los ojos de Zuko. Convenientemente, uno de los maestros de la academia estaba presente cerca y escuchó la petición. Si Tai Lang acepta, dijo el maestro en voz alta, entonces se permite un combate entre estudiantes. Tai Lang sostuvo la mirada de Zuko por un momento más, luego asintió. Bien. Los estudiantes se reunieron rápidamente en un círculo, con el maestro tomando su lugar cerca como testigo. El combate comenzó con Zuko tomando la iniciativa, lanzando una corriente de llamas hacia Tai Lang. Sin dudarlo, Tai Lang respondió con una llama de igual fuerza. Los dos fuegos chocaron en el aire, estallando en chispas y humo. En el siguiente instante, Tai Lang se lanzó a través del fuego que se dispersaba, emergiendo justo frente a Zuko. Antes de que el príncipe pudiera reaccionar, el pie de Tai Lang barrió en una patada, seguido de un puñetazo que envió a Zuko a estrellarse contra el suelo. Tai Lang se mantuvo erguido, tranquilo, mirando al gemebundo Zuko. Se volvió hacia el maestro y dijo: es mi victoria. Luego, sin esperar más comentarios, salió de los terrenos de la academia y se dirigió a casa. Se preguntó brevemente qué le había pasado a Zuko para desafiarlo de la nada, pero el pensamiento se desvaneció rápidamente. Fuera lo que fuera, no parecía valer la pena preocuparse. Más tarde esa noche, un grupo de guardias reales llegó a su casa. Su presencia era pesada y severa. Estamos aquí para poner a Tai Lang bajo custodia, anunció el guardia principal, por agredir al príncipe heredero. El rostro del almirante Lang se oscureció de inmediato. ¿De qué estás hablando? Tai, ¿qué pasó? Tai Lang relató los eventos exactamente como ocurrieron. Los guardias reales intercambiaron miradas y asintieron. Sí, dijo uno de ellos, esto coincide con los testimonios de los testigos. El almirante entrecerró los ojos. Entonces, ¿por qué están aquí? Fue un combate entre estudiantes. El guardia respondió rotundamente: señor, Tai Lang usó fuerza excesiva contra el príncipe heredero. Claramente tenía la intención de dañar al príncipe. El maestro confirmó que usaste fuerza excesiva intencionalmente. La expresión de Tai Lang se endureció en un ceño fruncido. El almirante Lang reflejó el gesto de su hijo, luego suspiró. Ve con ellos, Tai. Iré al palacio y llegaré al fondo de esto. Confía en mí. Ante esas palabras, Tai Lang se congeló por un momento. Algo se agitó en su memoria, la traición descifró en su vida pasada. Miró a su padre en silencio. El almirante puso una mano firme en su hombro y repitió: confía en mí. Tai Lang asintió lentamente. Muy bien. No se resistió mientras lo encadenaban, guiándolo como a un criminal común. El metal estaba frío y duro en sus muñecas, pero no le importaba. Quería ver a dónde conducía este camino. Lo pusieron en una celda oscura con paredes de piedra y una pequeña ventana con barrotes. Nadie le habló, salvo el guardia que entregaba comida insípida en silencio. Las comidas le recordaban demasiado a los 20 años que pasó encarcelado en su vida anterior. Pero Tai Lang no dijo nada. Se sentó en esa celda durante 3 días. En el segundo día de su encarcelamiento, una voz en el fondo de su cabeza le susurró que había sido traicionado nuevamente. En el tercer día, la voz comenzó a gritarle que se liberara, que aplastara a cualquiera que se atreviera a intentar detenerlo. Pero la resistió y se quedó quieto, para esperar a su padre. Eligió mantener su confianza en él. En el cuarto día, la pesada puerta se abrió con un chirrido. Su padre estaba allí, luciendo desgastado y cansado, con el dolor grabado en cada línea de su rostro. Lo siento, Tai Lang, dijo en voz baja. Esto es un complot del Señor del Fuego. Quiere llevarte a juicio y castigarte injustamente. Esto sucedió por mi culpa. Él quería que yo me fuera y así es como eligió hacerlo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Tai Lang. Durante el juicio, declárate culpable, dijo su padre. Renunciaré a mi puesto como almirante como una disculpa para salvarte. El Señor del Fuego parecerá misericordioso mientras yo asumo la culpa. El ceño de Tai Lang se profundizó. Si hago esto, perderás tu rango. Eso es por lo que has trabajado toda tu vida. Estabas orgulloso de ello. Es tu mayor orgullo. El almirante esbozó una pequeña sonrisa. No, estoy orgulloso de ti, tú eres mi mayor orgullo. Y si este es el precio que debo pagar para mantenerte a salvo, lo pagaría 10 veces. Eres mi hijo y nunca te daría la espalda. Bajó la cabeza. Recuerda lo que dije. Declárate culpable y pide perdón. Déjame el resto a mí. Con eso, el almirante se fue. Tai Lang se sentó en el silencio de la celda, pero su quietud era solo superficial. Por dentro, un viejo recuerdo se agitaba en su interior. Sigo bajando la cabeza y dándole la espalda. Eran circunstancias diferentes, lo sabía, pero no pudo evitar recordar el día de su rechazo. Su mente cambió a la mirada de su padre, cansada, preocupada y culpable. Un hombre dispuesto a regalar aquello en lo que trabajó toda su vida, un hombre dispuesto a arruinar su buen nombre. La voz en su cabeza llegó más fuerte que nunca, desde cuando agachaba la cabeza y se declaraba culpable. Cuando trajo deshonor y vergüenza a su padre por debilidad e impotencia. Un sentimiento que casi había olvidado después de 12 años hirió en sus venas, ira desenfrenada. Había honrado los deseos de sus padres en esta vida. Había vivido pacíficamente en este extraño mundo nuevo, encadenó su orgullo, enfocándose en el entrenamiento y la mejora de su técnica, sin ofrecer desafíos, sin causar disturbios. Fue humilde en esta vida. ¿Pero a dónde llevó todo esto? ¿Creen que era un gatito sin garras? ¿Qué pueden controlarlo y tratarlo como les plazca? Tenía razón todo el tiempo. Ser orgulloso no es oscuridad, demuestra que eres mejor que los demás. Y ser humilde es ser sumiso y débil. Sus ojos se entrecerraron, brillando con furia contenida. Si este mundo deseaba tratarlo así, entonces aprendería su nombre, tal como lo hizo el anterior. Y nunca lo olvidaría. Porque él era Tai Lang, el leopardo de las nieves y el estudiante más destructivo de Sifu. Capítulo 10. Desafiando al Señor del Fuego. Talón permaneció sentado en la fría celda, inmóvil y en silencio. No había pronunciado palabra desde la visita de su padre. La quietud a su alrededor no era de derrota, sino de paciencia, la de un depredador esperando el momento adecuado. Luego se escuchó un suave arrastrar de pies, seguido del desbloqueo de la puerta de la celda. Un segundo visitante entró, el príncipe Yi. Su rostro, antes vibrante, ahora cargaba el peso de los años y la tristeza. Su cabello, completamente gris, contaba una historia de dolor y Tai Lang conocía la causa. Habían pasado 4 años desde la muerte del Té. Tai observó al hombre acercarse, silencioso como siempre. Lo siento, Tai Lang, comenzó a oírlo suavemente, con voz cálida pero desgastada. Intenté hablar con mi hermano, pero sacudió la cabeza. Te fallé.
Los ojos de Tai Lang se encontraron con los suyos. Está bien. Fue su decisión, no la tuya. Luego su voz se suavizó ligeramente. ¿Cuándo regresaste? Hiro dejó escapar un largo suspiro. Hoy mismo. En cuanto llegué, me enteré de tu encarcelamiento. Fue por mi culpa que terminaste aquí. Y por eso, lo siento de verdad. Hubo una pausa. Hiro miró hacia abajo y luego dijo, Zuko fue obligado a esto. Es un buen chico, pero su padre. Se apagó con otro suspiro. Entiendo, dijo Tai con firmeza. Hice lo que tengo que hacer. Hiro asintió lenta y tristemente. Entonces no te detendré. Se dio la vuelta y salió de la celda, dejando a Tai en la oscuridad. Tai se sentó en el silencio. Las cadenas alrededor de sus muñecas eran ligeras comparadas con el peso de su ira. Podía liberarse en cualquier momento. Podría haber salido desde el principio. Pero no, ahora quería este juicio. Quería esta farsa. Estaba esperando. La puerta de la celda finalmente se abrió de nuevo, esta vez ante soldados armados. Lo llevaron a través de pasillos de piedra hasta la cámara del Consejo del Señor del Fuego. Tai Lang caminaba con la cabeza en alto. No estaba roto. No era un prisionero. Era un depredador acercándose a su presa. Las enormes puertas dobles de la cámara se abrieron, revelando filas de generales, almirantes, ministros y consejeros. A un lado estaba sentado Hiro y junto a él, el almirante, el padre de Tai, con el rostro marcado por la ansiedad. Enfrente de ellos estaba sentada Azula, con una sonrisa cruel curvando sus labios. A su lado, Zuko estaba sentado rígidamente, con la mirada apartada, incapaz de encontrar la de Tai Lang. Los demás mostraban diferentes expresiones, desdén, lástima, indiferencia. Pero todos los ojos se dirigieron hacia arriba, al trono elevado, donde rugía una cortina de fuego. Detrás de ese muro de llamas estaba sentado el Señor del Fuego Ozai. Tai Lang entró lleno de confianza, sin miedo. Se mantuvo erguido, quieto como una piedra. La voz de un ministro se alzó indignada. ¿Cómo te atreves a pararte ante el Señor del Fuego sin arrodillarte? Tai Lang lo ignoró por completo. Sus ojos se fijaron en el muro de fuego, en el hombre detrás de él. Lo haré simple para que incluso tú puedas entenderlo. Ozai, habló Tai claramente, su voz resonando. No voy a seguirte el juego en esta pequeña farsa tuya. Te desafío a un Agni Kai. Un grito ahogado resonó en la cámara. Toda la sala se congeló en un atónito silencio. Tai Lang continuó, tranquilo e inalterable, ya que no tienes honor, no me importa ayudarte a recuperar una pizca de él. La conmoción se extendió como un incendio forestal. Su padre, el almirante Lang, palideció, abriendo la boca con incredulidad. La mirada de Hiro se dirigió hacia su hermano. El muro de fuego ante Ozai surgió, ardiendo más alto y caliente en respuesta a su furia. Hiro intentó hablar, hermano, por favor. Pero la voz de Ozai cortó como una cuchilla. ¿Te atreves a desafiarme a un Agni Kai? Tai Lang sonrió con arrogancia. Era el tipo de sonrisa que se burlaba y menospreciaba. ¿Por qué no? Eres solo un suplente fingiendo ser un señor del fuego. No veo el problema en mis palabras. Las llamas rugieron. Ozai se puso de pie, conteniendo apenas su rabia. Niño o no, pagarás por tu insolencia. La voz de Tai Lang se volvió aguda, llena de desdén. No. Tú serás el que sufra, segundón. La cámara estalló en murmullos y horror. Hablarle así al Señor del Fuego, insultarlo, desafiarlo, no era menos que una blasfemia. Pero por tradición, Ozai no tenía elección ahora. Había sido desafiado a un Agni Kai. Si se negaba, perdería su honor ante toda la corte y posiblemente ante toda la nación. La voz de Tai Lang se elevó. Hagámoslo en el corazón de la capital. Que cada ciudadano te vea. Quiero que tu humillación se convierta en un espectáculo público. La voz de Ozai retumbó. Pagarás por cada palabra. Te reduciré a cenizas frente a toda la ciudad. Chalón sonrió más ampliamente, desdeñoso. Se dio la vuelta. Entonces te veré al atardecer. Caminó hacia la puerta. Su padre se levantó rápidamente y lo siguió, con la compostura destrozada. Tai. Espera. No podía creerlo. Su hijo se había vuelto loco. ¿Desafiar al Señor del Fuego? ¿Frente al consejo? No habría juicio ahora, solo fuego y muerte. De vuelta en la cámara, los demás intercambiaron miradas de incredulidad. Azula se inclinó hacia Zuko y susurró con retorcida diversión. Solo tenía que bajar la cabeza. Ahora, ni siquiera nos quedarán cenizas para bajar a una tumba. Zuko no dijo nada, apretando los puños a los costados. Todo esto era culpa suya. Su amigo iba a morir. Y no podía hacer nada para detenerlo. Hiro permaneció sentado en silencio, con el ceño fruncido en algo sombrío. No esperaba que Tai Lang desafiara al Señor del Fuego, y mucho menos que lo insultara y lo retara a un Agni Kai. El chico había quemado todos los puentes, no había piedad ahora, ni aunque todo el consejo lo suplicara. Los pesados pasillos de piedra resonaban con los pasos de Tai Lang mientras se alejaba de la cámara del consejo. Su expresión no había cambiado desde que salió, concentrada, indescifrable. Pero detrás de él, el sonido de botas aceleradas le dijo que no estaba solo. Tai Lang llamó a su padre, el almirante, alcanzándolo y agarrándolo del brazo. ¿Qué has hecho? No hay forma de que el Señor del Fuego te perdone la vida ahora. Tai Lang dejó de caminar. Te equivocas, dijo con calma. Yo no voy a perdonarle la vida a él. Cruzó la línea. Y lamentará el día en que lo hizo. El agarre del almirante se tensó, obligando a Tai Lang a mirarlo. Sus ojos estaban muy abiertos, frenéticos. Tienes talento, sí, pero aún eres demasiado joven. ¿Entiendes siquiera a quién estás desafiando? El Señor del Fuego es un gran maestro del fuego control. En toda la nación del fuego, solo el príncipe Hiro podía tener una oportunidad contra él en una pelea uno a uno. Tai Lang sostuvo la mirada de su padre con una calma inquebrantable. He observado maestros fuego durante años. Soldados. Maestros. He aprendido de lo que son capaces los grandes maestros. Y sé con certeza que soy más fuerte que cualquier miembro de la familia real. No hay nada divino o especial en ellos, solo usan formas ligeramente diferentes comparadas con el resto de los maestros fuego. Una sombra de desesperación cruzó el rostro del almirante. ¿Cuándo se había vuelto su hijo tan arrogante? ¿Cuándo la confianza se había convertido en una certeza tan peligrosa? Incluso dejando de lado su fuego control, dijo el almirante, con la voz debilitándose, Ozai puede controlar el rayo. El propio príncipe Hiro admitió que Ozai era incluso mejor que él en eso. Tai Lang, sin decir una palabra, levantó un brazo y abrió la palma. Un rayo restalló en su mano, arqueándose salvajemente, iluminando el pasillo con un brillo azul eléctrico. Los ojos del almirante se abrieron con incredulidad. Luego, Tai Lang levantó la otra mano. Una llama estalló, no el naranja habitual, sino un azul feroz y brillante. Padre, ya dominé el rayo, dijo Tai Lang, con el tono aún tranquilo, aún frío. Y mi fuego es más poderoso. Su padre retrocedió en estado de shock, incapaz de hablar. Talon lo miró directamente a los ojos, con la voz afilándose. E incluso sin fuego control, estoy seguro de que todavía tengo una buena oportunidad de vencerlo. El control no es realmente mi mayor activo de combate y, por lo que observé, los humanos son relativamente frágiles, añadió. El almirante se quedó entumecido. Rayo, fuego azul. Y aún así Tai creía que era mejor en otra cosa. El almirante no podía entender a qué se refería Tai Lang. Sabía que con el talento de su hijo, se convertiría en uno de los maestros fuego más poderosos de su historia, pero ahora era como si estuviera mirando a alguien que había ascendido más allá de los límites de lo que creía posible.
Talon sonrió levemente, la expresión no era cálida, sino fría y depredadora como una bestia. Confía en mí, dijo. Fui entrenado para encontrar debilidades y hacer sufrir a mi enemigo por ello. Lo aplastaré, lo romperé hueso por hueso y solo entonces lo mataré. Te haré sentir orgulloso. Pero la sonrisa no tranquilizó a su padre, lo heló hasta los huesos. Algo en ella le hizo olvidar por completo la preocupación que tenía antes. Su mente corría con una pregunta: ¿cómo podía su hijo hablar de matar al Señor del Fuego con tanta facilidad? Y la mirada en los ojos de su hijo no era normal, ardía con malicia. El almirante exhaló profundamente y se compuso. Incluso si ganas, dijo lentamente, no lo mates. Tai Lang, eres demasiado joven para cruzar esa línea. Tai Lang frunció el ceño ligeramente ante la petición, pero vio la mirada en los ojos de su padre. No era miedo a Osai, sino miedo a él. Tai Lang sintió una punzada de culpa al ver los ojos de su padre. Con un suspiro, asintió. Bien, pero aún así lo venceré. Y mucho. Y con eso, Tai Lang se dio la vuelta una vez más y caminó hacia adelante, no hacia su ejecución, sino hacia un ajuste de cuentas que incendiaría a la Nación del Fuego. Capítulo 11. Agni Kai. La noticia se extendió por la capital de la Nación del Fuego como un incendio forestal, tal como Osai pretendía. Se aseguró de que cada ciudadano, cada noble, cada soldado supiera sobre el traicionero hijo del almirante Lang, un simple niño que se atrevió a golpear al príncipe heredero, insultar al Señor del Fuego dentro de su propio consejo y, para colmo, desafiarlo a un Agni Kai. El Señor del Fuego quería esta humillación tallada en la memoria de la nación. Que dieran el precio de la rebelión. Que fueran testigos de lo que sucedía cuando un niño se negaba a inclinarse. No solo destruiría a Tai Lang, deshonraría su nombre, mancharía el legado de su familia y rompería su orgullo. El centro de la capital estaba inundado cuando el sol se acercaba al horizonte. Se había preparado un enorme anillo de duelo, abierto, espacioso y rodeado de gradas con ciudadanos sentados. La mayoría había venido por sangre. Esperaban ver al Señor del Fuego reducir al arrogante hijo del noble a cenizas. El chico había cruzado todas las líneas imaginables y ahora solo la muerte podía expiar sus pecados. Sin embargo, en la multitud, dispersos entre los ansiosos y sedientos de sangre, estaban aquellos que no vitoreaban. Entre ellos estaba una mujer con los ojos enrojecidos por las lágrimas, la madre de Tai Lang, temblando pero orgullosa de la valentía de su hijo. En otra sección, estaban sentadas Tai Lei y Mai, con rostros sombríos y ansiosos. No muy lejos, Zuko permanecía en silencio, con la mandíbula apretada y la culpa escrita claramente en su rostro. Hiro, a su lado, miraba hacia abajo, avergonzado. El peso de la inacción y la culpa se pintaba en su cara. El niño eligió levantarse en lugar de aceptar la injusticia. El almirante Lang permanecía inmóvil. Sus ojos estaban fijos en el anillo, su rostro tenso por la preocupación. Sin embargo, bajo esa superficie, parpadeaba un destello de esperanza. Recordaba las palabras de Tai Lang. Esa presencia. Ese escalofrío inquietante. Sus instintos gritaban que su hijo no era un niño común, había algo peligroso dentro de él. Algo que no había sentido antes. Y entonces, los duelistas dieron un paso adelante. El sol apenas rozaba el borde del horizonte cuando los combatientes entraron al anillo. Un pesado silencio cayó sobre la multitud. Ambos llevaban las prendas ceremoniales tradicionales del hombro para el Agni Kai, carmesí, oro y negro, simbolizando el honor de la batalla. Se arrodillaron en extremos opuestos del anillo, inclinando sus cabezas en silencio. Luego, al unísono, se pusieron de pie. Con un movimiento suave, se quitaron las prendas de los hombros y las arrojaron a un lado. Tai Lang se erguía alto, más alto de lo que debería ser un niño de 12 años. Su cuerpo, aunque todavía en las primeras etapas de la juventud, mostraba los signos de un entrenamiento intenso. Músculos definidos bajo su piel como acero templado. Pero fueron sus ojos, agudos, dorados y brillando con poder, los que aturdieron a la multitud. Hubo murmullos. Era impresionante. Claramente talentoso y bien entrenado. Algunos incluso comenzaron a compadecerlo. Un chico tan dotado podría haber sido un héroe de guerra, un símbolo de orgullo. En cambio, moriría aquí, bajo la llama del Señor del Fuego. En el otro extremo, estaba el Señor del Fuego Osai. Alto, ancho, irradiando dominio. Cada uno de sus alientos conllevaba autoridad, su mirada ardía como metal fundido. Era un gran maestro del fuego control, la encarnación misma del poder. El aire mismo se inclinaba a su alrededor. La diferencia entre los dos era asombrosa. Se sentía incorrecto que un Agni Kai tuviera lugar entre ellos. No era un duelo, era una ejecución. Pero la mirada de Tai Lang no vaciló, ni siquiera parpadeó. Si bien su tamaño era una desventaja, la maestría de Tai Lang en el control del chi compensaba con creces. Las técnicas que perfeccionó y trajo de su vida pasada le daban una velocidad y fuerza mucho más allá de lo que cualquier niño o incluso adulto debería poseer. Una disciplina que ningún maestro fuego había imaginado jamás. Tomó su postura. Y no era una postura de fuego control. Era su kung fu. La multitud se inclinó hacia adelante, confundida. Osai entrecerró los ojos y se burló. ¿Qué tontería es esta? ¿Una postura mixta de tierra y agua control? ¿Qué tonto te enseñó esa estupidez? Los ojos de Tai Lang se entrecerraron peligrosamente ante las palabras. Había aprendido esto en el palacio de Jade, del maestro Sifu, el único padre que realmente conoció en esa vida. Y aunque la amargura aún se aferraba a sus recuerdos de Sifu, no permitiría ningún insulto, ni siquiera uno ignorante. Pronto sabrás quién es el tonto, dijo Tai Lang con frialdad. La mirada de Osai se agudizó. Luego, con un rugido, lanzó un puñetazo hacia adelante, un torrente de llamas abrasadoras estallando hacia Tai Lang. Tai Lang se movió. No con pánico. No con esfuerzo. Con gracia. Esquivó la ola de llamas, solo una lengua de fuego rozando su hombro. Osai entrecerró los ojos. Así que eres del tipo resbaladizo, murmuró, y luego atacó de nuevo, un arco de fuego más amplio precipitándose como un muro. Talon caminó, una danza más que una esquiva. Con cada paso, se acercaba más. Cada movimiento era suave, refinado y, sin que nadie lo supiera, era un depredador acercándose a su presa. La multitud observaba tensamente en silencio. El chico no solo estaba sobreviviendo. Se estaba acercando al Señor del Fuego constantemente. A medida que Tai Lang cerraba la distancia entre él y su oponente, la multitud contuvo colectivamente la respiración. Los ojos de Osai se entrecerraron. La pierna del Señor del Fuego barrió repentinamente hacia afuera en un amplio arco, desatando un muro de fuego ardiente. A tan corta distancia, el escape debería haber sido imposible. Pero Tai Lang desapareció. Con un estallido de velocidad tan repentino, Tai Lang se deslizó por debajo del fuego, su cuerpo rozando el suelo como humo. En el mismo movimiento fluido, su pierna chasqueó hacia arriba, golpeando el pie plantado de Osai. El equilibrio del Señor del Fuego se hizo añicos. Se tambaleó, con los ojos muy abiertos por la sorpresa antes de endurecerse con furia. Mientras caía, Osai golpeó el suelo con una mano para frenar su descenso, su otra pierna encendiéndose mientras se disparaba hacia Tai Lang en un arco ardiente. El fuego explotó donde había estado Tai Lang. Pero él no estaba allí. Estaba arriba. En ese instante, Osai miró hacia arriba, solo para ver un pie descendiendo del cielo. ¡Crack! El pie de Tai Lang se estrelló contra su cara, aplastando su cabeza contra la piedra. La audiencia jadeó. Apoyando su peso en una mano, Tai Lang giró nuevamente, elevándose con gracia y poder, su segundo pie cayendo como un martillo sobre el pecho del Señor del Fuego caído con un golpe sordo que resonó en todo el patio. Osai yacía vencido, con el cuerpo inmovilizado. Y Tai Lang se mantenía erguido. Su pie presionado firmemente contra el pecho del Señor del Fuego.
¿Qué tal se siente el suelo?, preguntó Tai Lang, su voz tranquila y afilada. Es bastante adecuado para ti, ¿no crees? La multitud estaba en silencio sepulcral. No podían creer lo que estaban viendo. Los ojos de Ozai se abrieron de golpe, llenos de ira sin filtrar. El poder surgió a su alrededor, una erupción de fuego en todas direcciones. Shadown saltó hacia atrás, girando limpiamente mientras el fuego envolvía el anillo. Ozai se levantó, su expresión retorcida por la furia. ¿Pagarás por esto? Tai Lang se rió entre dientes. ¿Quién me va a hacer pagar? ¿Tú? ¿El señor del fuego de repuesto que incrimina a otros? Ozai rugió. Con un puñetazo salvaje, envió otra ola masiva de fuego hacia adelante. Shadown la esquivó sin esfuerzo y se acercó, más rápido que antes. Pero Ozai estaba listo esta vez, su postura firme, su cuerpo preparado para el contraataque. Entonces sucedió. Dolor. Golpe tras golpe llovieron sobre Ozai, su cara, costillas, articulaciones. Cada golpe llevaba una fuerza que ningún niño debería poseer. Shadown se convirtió en un borrón, rotando, girando, sus puños, codos y rodillas aterrizando en un ritmo despiadado. Era como una tormenta de violencia. El cuerpo de Ozai se sacudía y retorcía bajo el torrente, desmoronándose con cada impacto. La multitud observaba con la boca abierta. Nunca habían presenciado un Agni Kai como este. Así no era como se peleaba en un Agni Kai. Un Agni Kai es un duelo de fuego, no lo que sea que esto fuera. Pero más importante aún, el niño estaba ganando. Dominando, sin usar siquiera un destello de llama. Los ojos de Tabi se iluminaron. Se volvió hacia Mai, agarrando su manga. Estos movimientos son los mismos que me ha estado enseñando. Mai solo sintió lentamente, incapaz de apartar la mirada del espectáculo. Ozai retrocedió tropezando, aturdido, con sangre en la comisura de la boca. Tai Lang lo agarró por la barba. El señor del fuego lo miró con odio, ardiendo más caliente que sus llamas. Shadown respondió con una sonrisa fría, luego le dio un puñetazo directo en la cara. Ozai colapsó. Y su barba se desgarró, quedando libre en la mano de Tai Lang. Shadown se paró sobre él, sosteniendo el mechón cortado de cabello real. Lo miró brevemente, luego, con un movimiento de sus dedos, lo encendió en llamas. El pelo ardiente crepitó mientras se convertía en ceniza. Ozai se tambaleó hasta ponerse de pie, apenas. Soy el señor del fuego, gruñó, con la voz temblando de orgullo y desesperación. Y tú eres solo un niño. No perderé contra ti. Nací con derecho divino. Tai Lang no respondió. Se quedó quieto, observando al hombre. Esas palabras, ese tono, resonaron en su mente. Recordó a Po. Recordó el desprecio en su propia voz, su propia arrogancia, cuando descartó al panda como indigno. Cuando creía ser el guerrero dragón, cuando quería probarse a sí mismo. ¿Me veía así de patético entonces? No. Absolutamente no, pensó. Ozai gritó y se lanzó hacia adelante con furia imprudente, apuntando una patada ardiente a la cabeza de Tai Lang. Tai Lang se inclinó, la patada falló por un pelo. Luego, clac, una patada aguda y quirúrgica golpeó la pierna de Ozai, precisamente en los nervios y las vías de chi. Ozai se desplomó, cayendo sobre su rodilla. Golpeé tus nervios y vías de chi, dijo Tai Lang, con voz fría. No podrás usar esa pierna durante horas. Miró hacia abajo al gobernante roto ante él. Has perdido este Agni Kai. Por suerte para ti, acepté no matarte. Con eso, Tai Lang le dio la espalda. No quería mirar a Ozai más. El acto del señor del fuego, sus palabras, su orgullo, eran demasiado familiares. Demasiado cercanos a como actuaba en su vida pasada. Le había dado una paliza a Ozai, lo había despojado de dignidad y lo había dejado en la tierra. Eso era suficiente. No quería que le recordaran su fracaso. Tenía el pensamiento de ser tan patético como Ozai. No, rechazó el pensamiento. Capítulo 12. El resultado. Ozai permaneció sobre una rodilla, roto y derrotado, pero no humillado. El orgullo rugía en sus venas como un incendio forestal, ahogando la razón y la misericordia. Miró la espalda del chico que lo había humillado ante toda la nación. El chico que se alejaba como si el duelo ya hubiera terminado. No lo había hecho. Con un movimiento rápido y un gruñido en los labios, Ozai convocó un rayo. Desde su posición arrodillada, lo arrojó directamente a la espalda desprotegida de Tai Lang. La audiencia jadeó horrorizada. El tiempo pareció ralentizarse. El rayo surgió a través del aire, violento, puro, mortal. Tai Lang se giró en un destello. Sus ojos se abrieron al verlo. Levantó la mano y atrapó el rayo. Lo golpeó de lleno, la electricidad crepitando a través de su forma. Sus pies se arrastraron por el suelo mientras era empujado hacia atrás, chispas bailando alrededor de su cuerpo. Apretó la mandíbula con dolor y furia, sus músculos tensándose mientras redirigía la corriente, canalizando el rayo a través de sus vías de chi con un control aterrador. Sus ojos se encontraron con los de Ozai. Sin una palabra, Tai Lang apuntó sus dedos hacia adelante. El mismo rayo explotó desde sus yemas, el doble de feroz. Los ojos de Ozai se abrieron con miedo. Levantó ambos brazos y disparó fuego en defensa. El rayo redirigido lo encontró en el aire y explotó en un estallido ensordecedor de llamas y luz. La onda expansiva lanzó a Ozai hacia atrás como un muñeco de trapo, humo saliendo de sus extremidades mientras golpeaba el suelo con fuerza, gimiendo de dolor. Luchó por levantarse, temblando, patético. La voz de Tai Lang resonó en el anillo silencioso. Te di la oportunidad de salir de esto, dijo, cada palabra como una cuchilla. Ya que no lo aprecias, me aseguraré de que recuerdes este día por el resto de tu vida. Levantó la mano de nuevo. Esta vez, una llama azul pálido bailó hasta existir. La audiencia murmuró con incredulidad, fuego azul, más caliente que cualquiera que hubieran visto. Los ojos de Ozai se abrieron con terror mientras la llama crecía. Tai Lang apuntó su palma hacia adelante y un torrente de fuego azul erupcionó hacia el señor del fuego. Surgió como un maremoto, devorando el aire con calor. Ozai se empujó hasta su rodilla, reuniendo cada onza de fuerza para contrarrestar. Un infierno naranja masivo explotó de sus manos para encontrarlo. Las dos llamas chocaron con un rugido. Azul y naranja lucharon por el dominio, pero el fuego azul rápidamente avanzó, más grande, más caliente, superior en todos los sentidos. Se tragó la llama de Ozai y siguió avanzando. Entonces llegó el grito. La multitud se estremeció, algunos girando la cabeza mientras el grito de dolor del señor del fuego resonaba. La llama lo bañó como un juicio, quemándolo sin piedad. Cuando el fuego finalmente se disipó, Ozai yacía arrugado en el suelo, sus brazos carbonizados, su respiración irregular. Y Tai Lang estaba de pie sobre él, intacto. Su voz retumbó con poder y orgullo. Soy Tai Lang, hijo del almirante Lang. Esta vez, luché y te perdoné la vida en un Agni Kai. La próxima vez que hagas algo como esto. Sus ojos brillaron con malicia. Vendré al palacio y cambiaré por la fuerza a la familia gobernante. Estás advertido. Sin otra mirada al señor del fuego roto, Tai Lang se dio la vuelta y se alejó. Soldados y sanadores corrieron al lado de Ozai, pero ni una sola persona se movió para detener a Tai Lang. Ni un susurro de protesta escapó de la multitud. Cada ojo lo siguió mientras salía del anillo, con la espalda recta, su presencia imponente a pesar de su pequeño cuerpo. Un niño de 12 años había puesto al señor del fuego de rodillas, a un gran maestro, sin usar fuego control hasta el final. Lo habían visto redirigir un rayo, empuñar fuego azul y marcar al gobernante de la nación con sus llamas. Y mientras sus últimas palabras resonaban en sus mentes, una verdad se asentó en cada corazón. Tai Lang ni siquiera había alcanzado su plenitud, lejos de eso. Y aún así, mostró hoy que estaba entre los más fuertes, si no el más fuerte maestro fuego.
En el momento en que Tai Lang se alejó del anillo, la atónita multitud se recuperó y comenzó a murmurar a sus espaldas, y divisó dos figuras familiares corriendo tras él, sus padres. El almirante Lang y su esposa se apresuraron hacia él. El alivio llenaba sus ojos, pero el orgullo ardía aún más brillante. Salón encontró su mirada con una pequeña sonrisa confiada. Les dije que este sería el resultado, dijo Tai Lang, con voz tranquila y segura. El almirante Lang se rió, su voz profunda retumbando en el aire con claro orgullo. Superaste incluso mi imaginación más salvaje. No solo ganaste, aplastaste al señor del fuego. Su madre no perdió tiempo, envolviendo sus brazos fuertemente alrededor de su hijo, con la voz temblorosa. Nunca vuelvas a hacer algo así, dijo, enterrando su rostro en su hombro. Tai Lang sonrió con arrogancia e inclinó la cabeza hacia la dirección del anillo. Dile eso al gallo de fuego que ya se ha aplastado en el anillo. Sus padres parpadearon. Sin palabras. ¿Desde cuándo su hijo obediente y bien educado hablaba así? Como si leyera sus pensamientos, Tai Lang se cruzó de brazos. Actué amablemente todo este tiempo, pero eso solo hizo que algunos idiotas pensaran que podían pisotearme. Terminé de jugar a ser amable. La expresión del almirante Lang cambió, volviéndose más seria mientras estudiaba a su hijo. Después de un largo momento, puso una mano firme en el hombro de Tai Lang. Está bien mostrar tu fuerza, Tai, pero nunca la uses para oprimir a otros. No hay honor en intimidar a los débiles. Tai Lang hizo una pausa, luego asintió sin dudarlo. Entiendo, dijo, y lo decía en serio. Al igual que era hijo y estudiante de Sifu, también era hijo del almirante Lang. No tenía intención de repetir errores pasados y deshonrar a su padre. Sus pensamientos vagaron brevemente hacia el estallido final de Osai, el orgullo, la desesperación, la caída. No, nunca fui así. Nunca lo seré, soy Tai Lang, pensó Tai Lang. Tai Lang. La voz alegre cortó el aire, y la familia de tres se giró. Tai le saltó hacia ellos, arrastrando a una renuente Mai detrás de ella. Sus ojos brillaban al llegar a ellos. Eso fue increíble. Un poco demasiado aterrador, pero increíble. Derribaste al señor del fuego. Eres el mejor maestro fuego de toda la nación del fuego ahora. Mai le dio a Tai una mirada seca antes de mirar a Tai Lang. No moriste, hurra, dijo, con voz plana y sin impresión. Tai Lang parpadeó, luego soltó una risa tranquila. Había algo extrañamente divertido en lo pesimista que podía ser Mai. Tai le había dicho eso una vez sobre ella y sus palabras dieron en el blanco. De vuelta en el Palacio Real, la atmósfera era sombría. Hiro estaba sentado en silencio con su sobrino y sobrina, ambos todavía visiblemente conmocionados. El duelo había sacudido más que a la audiencia, había agrietado los cimientos de lo que creían que era verdad. Azula estaba sentada rígida, con expresión indescifrable, pero el fuego que ardía detrás de sus ojos dorados traicionaba su furia. Siempre había creído que su padre era invencible, un titán entre los hombres. Pero ahora, había sido roto, derrotado, humillado. Y lo peor de todo, por Tai Lang. Un chico de la misma edad que su hermano. Un chico a quien detestaba. Debe haber hecho trampa, Siseo Azula. No hay forma de que ganara en una pelea justa. Zuko no dijo nada. Sus ojos estaban bajos, perdidos en sus pensamientos. Hiro, sin embargo, estaba concentrado. Su memoria volvió a ese momento en que Tai Lang había redirigido el rayo. Fue tomado por sorpresa por el rayo de Osai, reflexionó Hiro. Sin postura, sin preparación. Pero lo sostuvo y lo envió de vuelta con más poder. Hiro había creado la técnica de redirección recientemente, después de años de práctica y observación de otros maestros y culturas. Pero incluso él no podía hacer lo que hizo Tai Lang, no en esa posición. Miró a Azula, con tristeza en sus ojos por el estado de ella. Tai Lang es el niño más talentoso que he visto jamás. Desde la primera vez que lo conocí, supe que estaba destinado a convertirse en un gran maestro fuego, uno de los más grandes de nuestra historia. Sabía que crecería rápido, pero no hasta este grado. Los puños de Azula se apretaron más fuerte. Se suponía que ella era la prodigio. Ella era la nacida para la grandeza. Sus pensamientos se agitaban, negándose a aceptar la derrota. Su mente se aferró a la imagen de las llamas azules de Tai Lang, el rayo que redirigió. Si él podía hacerlo, ella también. Lo dominaría. Lo superaría. Le mostraría a todos quién era verdaderamente el maestro más fuerte. El Agni ya había terminado, pero sus consecuencias rugían más fuerte que cualquier llama. En los días que siguieron, la Nación del Fuego se encontró sacudida hasta su núcleo por un solo duelo que había destrozado la imagen una vez inquebrantable de su familia gobernante. La corte real, una vez venerada como el pináculo del poder del fuego, control y el prestigio imperial, ahora estaba humillada ante los ojos de su propio pueblo. Y en el centro de esa humillación estaba el señor del fuego Osai. Los susurros comenzaron silenciosamente pero se extendieron como la pólvora por la capital, lo llamó el señor de repuesto. Las palabras que Tai Lang había pronunciado antes de entregar la derrota más decisiva del reinado de Osai. Un título burlón entregado con certeza, seguido de una demostración de habilidad y poder que hizo que incluso los maestros experimentados se sintieran como novatos. Ahora, por primera vez, la gente lo cuestionaba todo. ¿Fue Osai alguna vez la elección legítima para ser señor del fuego? Había sido Hiro, a pesar de su fracaso en el asedio, el hermano más capaz. Las preguntas se volvieron más audaces cada día, y nadie en el palacio se atrevía a decirlas en voz alta, pero todos las pensaban. Peor aún fue el rayo. Incluso el resultado brutal del Agni Kai podía haberse desvanecido con el tiempo, pero no eso. No la imagen del señor del fuego Osai, ya sobre su rodilla, conjurando un rayo y apuntándolo a la espalda de Tai Lang. Un movimiento desprovisto de honor, despojado de dignidad. El golpe de un cobarde, a la vista de toda la ciudad. ¿Y para qué? El rayo no solo había sido bloqueado o esquivado, sino milagrosamente redirigido y devuelto con precisión despiadada. Ahora el señor del fuego yacía en recuperación, con los brazos quemados y su orgullo cauterizado aún más profundo. Sus gritos de dolor aún resonaban en los pasillos, y nadie, ni siquiera los guardias reales, se atrevía a hablar de ellos sino en voz baja. Era una vergüenza que nunca sería olvidada. Pero mientras una figura caía en desgracia, otra se elevaba como un cometa ardiendo a través del cielo. Tai Lang, el nombre estaba en boca de todos. El hijo del almirante Lang, un hombre ya venerado en el ejército, ahora encontraba su legado familiar cimentado en la historia. Los rumores se extendieron como humo. El señor del fuego pretendía humillar a un almirante a través de su hijo, luego despojarlo de sus poderes y rango. Fue un movimiento político que salió terriblemente mal. En cambio, sucedió lo contrario. El chico respetuoso y educado de la Academia Real, el que nunca había causado problemas ni buscado atención, se había revelado como un talento diferente a cualquiera visto en generaciones. No era solo un hábil maestro fuego en ascenso, sino un prodigio. Una potencia a pesar de su corta edad. La Nación del Fuego no solo presenció una pelea ese día, presenciaron un cambio en la marea de poder. En los corazones de muchos, el fuego de la familia real se había atenuado. Y en su lugar, una nueva llama se había alzado. Bueno, eso es todo por hoy. Vayan a descansar. Y recuerden que siempre serán bienvenidos en mi castillo. Hasta la próxima.